En esta tercera parte os voy a dar mi opinión de cómo llevar estos tipos de coches híbridos, en el concreto el NIO, en autovía, que es lo que yo hice, o en autopista. También cogí un tramo de autopista gratuito, pero bueno, el comportamiento es muy similar, ¿vale? Entonces, ¿nos aporta alguna ventaja llevar este tipo de coches en autovía o autopista? Vamos a ver. En autovía, autopista, este tipo de vehículos funcionan igual que una combustión. No vas pisando huevos, en el aspecto de decir no vas a 80, 70, 60 por la autovía, autopista, sino vas a la velocidad pertinente, o si quieres más, rebasando esa velocidad. Pero, claro, estamos pensando que, claro, el coche híbrido, al ir a ese tipo de velocidades, más de 100, no estás generando electricidad, estás consumiendo combustible. Es verdad en parte y en parte no. Siempre, como todo este tipo de vehículos, dependeremos de la orografía del terreno. Si la autopista es completamente llana, si hace subida o si hace bajada. Entonces, partiendo de un punto que la mayoría de situaciones no es completamente llana al 100%, sino que hay desniveles, tanto en subida como en bajada, si no eres muy ansioso del pedal en cuanto a pisar, en cuanto a ir a más del límite permitido, en que tengas el factor prisas, que no es muy amigo de este tipo de coches, si tú mantienes la velocidad legal de 120, 110 por la autovía, autopista, y esta autopista, como hemos dicho, no sigue el patrón que siempre va a ser lineal o siempre va a ser subida, ¿qué quiere decir? Que como todo hemos dicho, cuando yo adelanto un coche por la autovía o autopista, yo lo adelanto un poco más del límite, del 120, ya que se me ponga a 135, lo adelanto, me vuelvo a meter en el carril que estaba, quito el pie del gas, por el hecho de que quiero volver a los 120 del límite. Ese ratito de ese minuto y medio, esos ciento y pico metros o 200, los metros que sean correspondientes a esa desaceleración, el coche ya se ha puesto en modo híbrido, en modo eléctrico. Con lo cual, son puntualmente pocas ocasiones o pocos metros los que vamos a recorrer en autopista que permita usar el modo híbrido o eléctrico de este vehículo, o sea, el modo de no consumir combustible. Con lo cual, si hacemos un trayecto habitual o un trayecto largo, que nosotros sepamos que el terreno no es completamente llano, que hace desniveles, y que estamos de forma más activa haciendo adelantamientos, vamos a regenerar un poquito de energía. ¿Qué quiere decir con un poquito? Que dijésemos, yo cojo el medidor del coche, el odómetro, lo reseteo a cero, voy a hacer 100 kilómetros en autovía, autopista. Al final de ese trayecto, siempre dando por supuesto que no es completamente llano, sino que hace desnivel, tanto en subida como en bajada, de esos 100 kilómetros que yo me habría debido gastar en modo combustible, en modo gasolina, a lo mejor habré gastado en modo gasolina 80, 90. 10 kilómetros que habré podido rascar, robar del tanque de gasolina para generar esos 10 kilómetros extra de autonomía. Por lo tanto, situaciones en que yo genero o puedo ir en una autopista, autovía, en modo eléctrico o genero electricidad. Simplemente son adelantamientos que hagamos, porque siempre tengamos la teórica que adelantamos, aceleramos, gastamos más gasolina, aceleramos, pero claro, tenemos que volver a desacelerar para poder volver a poner a la velocidad legal de 120. Pues ya estamos haciendo una regeneración de la batería y ahorrando en 200, 300, 500 metros, no voy a poner un número específico, y ya estamos ahorrando eso, estamos ahorrando de combustible y estamos recargando un poquito la batería. Después, si nosotros de repente vemos que la autopista empieza a descender ligeramente hacia abajo y que ese descenso va casi 1 kilómetro, tenemos dos opciones. Pisamos gas,
Pisamos gas para llegar a un buen ritmo y la subida empezarla en modo eléctrico, porque pisas gas, sueltas lo que hemos dicho, el modo vela, sueltas el pie del gas, vuelves a ponerlo, el coche ya ha detectado que quieres ir en eléctrico. Y como estás acabando la bajada y va a empezar un poco el ascenso, ese trozo lo vas a hacer en modo eléctrico, 100%. Estamos hablando lo mismo, centenares de metros, 1 kilómetro máximo, o 2, depende del tramo que hayas hecho de descenso, claro. Entonces, el descenso se puede hacer de esa forma o de la otra forma, es decir, yo ya voy a una velocidad adecuada de 120, llega el descenso suave, hago la acción de quitar el pie del gas, la vuelvo a poner, lo vuelvo a apoyar el pie al gas, manteniendo la velocidad de 120 o 110, que es la que quiero, aún yendo en bajada. ¿Qué pasa? Que el coche, si no es una bajada extrema, no va a coger más velocidad, sino va a mantener la misma. Si es bajada extrema, cogerá más velocidad, con lo cual simplemente puedes hacer o mantenerlo a más velocidad o quitar el pie del gas y que vaya solo. Y al ir solo vas generando electricidad. Y eso se aplica lo mismo, son los centenares de metros que hagas o el kilómetro medio o lo que sea según el tipo de, según el autovía o autopista. Y ya, como te encuentras una autovía que es todo el rato de subida, obviamente calculando que todo lo que sube baja, al final te ahorrarás eso. Todo lo que sube baja, pues en subida gastarás, en bajada ahorrarás. Si es todo el último tramo de subida, mala suerte, estarás gastando gasolina normal y corriente. Así que así es la tercera parte del recorrido, que sería autovías o autopistas. Siempre tendremos que jugar, ese es el último punto, con mantenernos la distancia de seguridad y las desaceleraciones ya premeditadas, que nosotros estamos viendo pues que la circulación está desacelerando porque hay un radar, porque hay más tráfico en esa salida o en esa entrada. Nosotros, si desaceleramos o nos ponemos, quitamos el pie del gas, aunque no estemos más que preveniendo que tenemos que pararnos, tenemos que desacelerar a una velocidad inferior y ya está generando electricidad. Entonces, siempre descontando el factor prisas que tengamos para llegar al destino, vas a ahorrar un poco más. Obviamente la conclusión de este tramo es lo que decíamos, que si en las carreteras y en ciudades el descuento de hago tal tramo de tantos kilómetros, gastaré de esos 100 kilómetros, gasto 70 en combustible y 30 en eléctrico, en una autopista el baremo cambia, porque a lo mejor en autopista autovía el baremo será de esos 100 kilómetros que hago, 90, 80 estoy gastando combustible y la resta lo estoy haciendo en modo eléctrico. Eso siempre hacemos decir que no son continuos y son a trozos del trayecto. ¿Vale? Esta es la última parte y la siguiente son conclusiones.